Hoy nos sentimos una vez más robados. Creo que el fútbol argentino está roto. Creo que no va para más. Creo que hay que hacer algo. Creo que hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas, tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar y hoy estoy acá para decir, estoy a plena disposición para poder empezar a reconstruir de una vez por todas nuestro fútbol argentino. Bien, ya les dije, esto lo voy a poner per secula seculorum hasta que me vaya del programa, ¿sí? Y estoy esperando que todos los alcahuetes salgan a hablar de la fractura del fútbol argentino. Alguien me decía en Gimnasia Esgrima el día de ayer, ¿viste que bien dirigen los árbitros argentinos el Mundial? Muchachos, traigan vino, juega la cadena. Muchachos. Pero me llamó la atención, ¿no? Este muchacho de los 19.000 millones de mangos, que está haciendo todo lo posible para que no lo metan en cana. Este muchacho Tapia se llama, ¿no? Tapia, Tobillino, Tapia, Blanco. No me olvido de Blanquito, jamás me olvidaré. Espero que los fiscales americanos, como hicieron alguna vez con el ferretero, que tuvo tanta suerte que se murió antes, hagan algo para evitar, no se sonría cuando digo los fiscales americanos, es mucho más factible que ellos hagan algo que la justicia de acá, que es un cachivache. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya ha estado en Racing Una Pasión Celeste y Blanca, ya ha estado en mis programas políticos, un tipo que yo le tengo mucho respeto intelectual, mucho respeto profesional y afecto porque le tengo respeto ideológicamente, que no es poco porque son cada vez menos, deben ser 5 los que le tengo respeto ideológico. Entonces, no voy a decir quién es, ya lo anuncié en todas las redes. Primero voy a hablar de algo muy caro para la colectividad armenia hincha de Racing, ¿sí? Que son muchos. Entonces, si Marcelo pone la placa, voy a contar un poco de qué se trata este espectáculo. Esto se llama Aurora, un prólogo a la historia, que es sobre la vida de Aurora Mardiganian, que se pudo escapar del genocidio armenio, se pudo escapar de los turcos, del Estado turco asesino, y llegar a Estados Unidos a los 17 años. Aurora, un prólogo a la historia, es un ballet con una coreógrafa, directora, con un máster en antropología social, Mariela Ruggeri, a quien le hicieron un espectacular reportaje en Página 12 y ayer la nombró mucho el padrino de este programa, mi hermano, mi amigo, mi hermano menor, Alejandro Apo. Es un docudrama escénico esto. Es realmente muy difícil llevar al ballet, llevar a la danza, un drama como el del pueblo armenio. Nosotros vamos mañana con Patricia a verla, pero todos los que han ido a sala llena el sábado pasado que se estrenaba dicen que es fenomenal, porque no es solo la recreación del bestial genocidio donde los turcos se cargaron 1,5 millones o más de armenios, sino que es, cuando vos matás a un pueblo, y al que le quepa el sayo que se lo ponga, ¿sí? Porque tiene que ver con la actualidad, siempre tiene que ver con la actualidad. Cuando matás a un pueblo porque tienen ganas de matarlo, dice Mariela Ruggeri, no tiene nada que ver con que vos lo pienses ahora, sino con que es lo mismo que pasó 100 años antes. Nosotros estuvimos hace 3 años en la presentación de este libro, de esta compilación, de este laburo infernal de Eduardo Cosanlián, un amigo, otro hermano, en la Biblioteca Nacional. Estuvimos presentando el libro. Yo siempre digo que me jacto de que la colectividad armenia no solo se acuerde de mí en esos momentos, sino siempre, porque
la única forma, veníamos hablando con el invitado en el auto de la memoria, la única forma de que esto no se pierda, de que los pueblos no repitan las historias, es recordando. Vaya a verlo, esto es los sábados 20 y 27 de junio y 4 y 11 de julio. Teatro Área, en la calle Bartolomé Mitre, a las 20:30. Dicen que es espectacular. El jueves que viene Alejandro Apo, le voy a contar lo que vimos con Patricia este sábado dentro de 48 horas. Empieza Racing Una Pasión Celeste y Blanca y vamos a la primera publicidad y enseguida con el invitado todo el programa. Con el invitado todo. Racing, Maradona, experiencias de mundiales, ideología, antes, ahora, después. Con el invitado todo, porque si hay algo que no tiene el invitado, es pelos en la lengua. Hacé tu mejor jugada junto a Betson, sponsor oficial del Racing Club. En Betson tenés todos los eventos deportivos del mundo, con transmisiones en vivo y las mejores cuotas del mercado. Además, si te registras, tu primer depósito tiene un bono de bienvenida que duplica hasta 350.000 pesos para que no pares de divertirte. Entra ahora en betson.bet.ar, jugar responsablemente y viví una experiencia única. Recordá que si sos menor, no podés jugar. O sea, usted no puede jugar, por ejemplo. Jugar en primera no es una opción, es una decisión. Y en Betson lo vivís con las mejores cuotas en apuestas deportivas. Fácil, rápido y 100% legal. Jugá en primera. Jugá en Betson, el sitio de apuestas online número 1 de Argentina. Bien, Marcelo, ¿vos tenés para presentar al invitado alguna cosa que estuviste a andar revolviendo en el arcón de los recuerdos? ¿Tenés? A ver, vamos a ver qué le parece al invitado esto que hicimos. Dale. Yo creo que acá es la respuesta de siempre, ¿no? O sea, los inútiles van a existir siempre. Como decía el flaco, ¿no? Las hormigas están como son como los boludos, están en todas partes del mundo. Entonces, contra eso no puedes luchar. Yo creo mucho en Fernando Signorini y en Elvio Pablo Rosso, que van a ser los dos preparadores físicos que va a tener Racing, y quiero un equipo agresivo. Pavadita de credibilidad, ¿eh? Pavadita de apoyo moral, diría, ¿no? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Cada cosa, decía Diego también. Bueno, pero creo que respecto a vos, no mintió en lo más mínimo, ¿no? Sobre todo, a ver, en lo profesional, en lo afectivo con él, en el acompañamiento, en momentos muy complicados. Vos estuviste con él en Racing en uno de los peores momentos de su vida, por lo que estaba pasando afuera y adentro de él, ¿no? ¿Qué recuerdo te dejó? Arranquemos por Racing y por cuando estuviste la primera vez en Racing. ¿Qué recuerdo te dejó Racing? No, bueno, hermoso. Yo todavía tengo relación con un montón de los chicos que estuvieran en esa época. Casualmente no hace poco, yo viajaba creo que a Salta y encontré en Aeroparque a El Piojo López. Mira. Que venía, no sé por qué, una de las hijas había ido a Europa y... Estaba viviendo en Valencia. Claro, y lo encontré después de muchísimo tiempo y realmente está para jugar. Está para jugar. Sí, y recordamos, siempre pasa lo mismo, ¿no? Uno cuando está en los clubes hace problemas por el día a día, por si ganaste, si perdés. Ahora, cuando pasan los años y te reencontrás, eso queda absolutamente de lado y tras el abrazo viene el recuerdo de otras cosas, de lo bien que la pasamos. Mira esa imagen, estás dando una charla técnica en Racing, ahí está Carlito Fren, y ahí está Diego, ¿no? Está el doctor Leal. Y el doctor Leal. Sí, pobre Horacio, claro. Sí, fue fantástico. Además, estar con Diego haciendo sus primeras armas como director técnico era también muy, muy interesante. Hay una anécdota que yo siempre cuento, que una vez en un entrenamiento le tiraban la pelota larga al Piojo y el Piojo llegaba
y tiraba el centro. Y la pelota iba para cualquier, no era gol en contra de casualidad, iba para cualquier lado. Entonces en un momento me le acerco y le digo, escúchame, ¿cómo pones vos el pie cuando llega al fondo de cancha? Y dice, no, giro la cadera y lo pongo paralelo a la línea de fondo y tiro el centro. Le digo, ¿pero quién te dijo que haga eso? Entonces me dice Diego. Le digo, pero está completamente loco. Un día te vas a romper la cabeza contra el suelo. Eso lo hace él, Copperfield y nadie más. Vos hacelo como lo hacen las personas normales, ponerle el pie y acompañar la pelota, ¿no? Porque Diego, claro, es cierto, esa jugada que Diego de llegar al fondo y tirar al centro que todavía sigue asombrando, no había nadie más que lo hiciera. Y él tenía esa, como lo hacía él, lo podía hacer cualquiera, ¿no? Cualquiera no lo podía hacer. Pero fue una época divina, me acuerdo, bueno, que estaba Gustavo, por ejemplo, como defensor, estaba el doctor Lanari, a ver, que estaba Nacho. En la primera época que estuviste, sí, claro, estaba Gustavo Costa, que sí, no tenía precisamente una muy buena relación con el presidente del club, pero me acuerdo que cuando ustedes llegaron, a Gustavo se lo valoró mucho más que en el periodo anterior. Sí, me acuerdo casi todo el equipo, me acuerdo de Adrián de Vicente, Sacanti, claro, Adrián Cosme Sacanti también, sí, estaba, bueno, el Pepe Albornoz que jugaba también, estaba Claudio García, sí, un equipo bárbaro. Soca, un chico uruguayo, marcador de punta también. Saralegui, ¿no? Saralegui, Marcelo. Ese partido que fuimos a jugar a la Bombonera y la policía nos iba acompañando, y cuando se entra en el callejón, que hay que hacer como 300 metros más, desaparecieron las motos, y a partir de ese momento empezó una lluvia de ladrillos. Zona liberada. Y nosotros en el suelo abajo de los asientos, porque fue brutal. Lo destruyeron, era un micro de la empresa Chevalier. Cuando nosotros llegamos, imagínate, con toda esa presión para jugar, y se jugó el partido y ganó Racing 1-0. Y después de 20 años. ¿Qué fue el día del gol de Galarza? De Galarza, claro. Y cuando nos íbamos a ir, digo, ¿y ahora cómo vamos a hacer con el micro? No, lo habían cambiado y había llegado uno nuevo. Y entonces cuando salíamos otra vez, ¿no? Por poco pedíamos casco, pero no, se habían ido todos. Había pasado ya el apriete, no tenía sentido, ya habían perdido el partido, pero recuerdo porque fue uno de los grandes triunfos de la época de Diego en Racing, ganarle nada menos que a Boca y en la Bombonera, ¿no? Pero aparte cascotearle el micro con Diego adentro, ¿no? Pero fue brutal. Yo me acuerdo que el pobre chofer, yo no sé, ponía la mano así y seguía manejando porque tenía que seguir avanzando, y eso hablaba también ya de un deterioro brutal en el modo de entender el fútbol, como siempre decía César, como maravillosa excusa para ser feliz. Ahí no tenía nada de feliz, ¿no? Entonces, pero era la manera en que en ese momento, y que desgraciadamente hoy todavía se sigue tratando de incidir sobre el equipo contrario, sobre el resultado. Sí, tal vez un poco menos, porque a partir de aquello que hizo Raúl Gámez, que fue joder tanto para que no hubiera visitantes, claro, bajó un poco el nivel de locura y el nivel de agresividad, pero igualmente creo que sigue estando en algunos lados esta cosa del no respeto por el otro, ¿no? Además es impensable que Argentina, que ha tenido, qué sé yo, figuras cumbres en cualquier tipo de disciplina relacionado sobre todo al arte y a la cultura, sea el único país del mundo donde los visitantes no pueden ir a la cancha. Eso habla de una idiosincrasia que realmente nos tiene que preocupar. Ya no es una idiosincrasia, es una idiosincrasia. Una idiosincrasia. Es también el resultado de una sociedad rota, ¿no? Hecha pedazos. Hecha pedazos. Sí, y cada vez peor. Entonces, cada día peor. Sí. Con lo cual vos ves que... Y si el ejemplo viene de arriba y el ejemplo es lo que es, entonces decime... No quise hacer mención especial a la violencia de arriba, pero es real. No, hay que decirla y hay que hacerla porque ellos están ahí, porque el pueblo los eligió para que hicieran las cosas de otra manera. Nadie los llamó. Porque yo digo, yo no pongo la expectativa nunca en nadie, pero sí en los políticos. Porque ellos se presentan ahí como los que van a tomar el timón y van a guiar al barco hacia el mejor puerto. Y que yo sepa,
estamos cerca del naufragio, ¿no? Sí, más cerca del Titanic que Claro. de llegar a puerto, ¿no? Le digo a usted que está viendo el programa, pregúntele lo que quiera a Fernando. Fernando, hoy lo trajimos no para que hable de la excelencia en la preparación física, sino precisamente para que hable de anécdotas, recuerdos en Racing, recuerdos con Diego y recuerdos, ya que estamos hablando ahora de cómo se deformó todo, ahora que parece la NBA al fútbol. Pero ahí también te puedo preguntar profesionalmente, porque lo hablábamos con mi mujer, lo de la hidratación. La hidratación, ¿es la hidratación o es Coca-Cola refresca mejor? Claro, son 6 o 7 minutos, no sé cuánto sale el minuto de publicidad. Bueno, es lo mismo que, por ejemplo, sobre todo en mundiales, cuando los equipos llegan, o los jugadores llegan en condiciones casi al límite de sus posibilidades, no solamente físicas, sino también psicológicas o emocionales. En la fase después de eliminatoria, cuando los partidos terminan en empate, se le agregan los 30 minutos con temperaturas que son brutales. Entonces, por eso digo que a esta altura la culpa es de los jugadores, que se jodan. Porque si ellos siguen aceptando que los traten como oveja de un rebaño, hasta los jeques árabes ahora tienen más poder que un jugador de fútbol. Ahora yo digo, si el día que los jugadores se decidan a tomar la rienda del fútbol, ¿a dónde van a ir a parar todos estos tipos? ¿Para qué lo quieren a Infantino, por ejemplo, que le entregó un premio de la paz a uno de los mayores genocidas de las últimas décadas de la humanidad, como es el presidente americano? Entonces yo creo que, como decía Tejada Gómez, hay que cambiar las cosas como la taba. Si no cambia todo, no cambia nada. Y no va a cambiar nada porque los jugadores siguen sin comprometerse, siguen haciendo que estos tipos le manejen la vida a cambio de mucho dinero, seguramente para unos pocos, ¿no? De una vida de lujo que tiene que ver más con la obscenidad que con otra cosa, porque mientras muy pocos están muy bien, porque también en el fútbol se recrea los principios capitalistas. Hay muy pocos que tienen que estar muy bien. Que están muy bien y muchos que están muy mal. Claro, muchos ahora, que están muy mal. vos sabés que, Fernando, el tema ¿no? Diego fue un luchador contra este tema del calor y de lo que se jugaran los mundiales en épocas, el de Qatar, por ejemplo, que si mal no recuerdo era un país terrorista, ¿no? Entonces, no entiendo cómo se jugó en Qatar, si era terrorista para algunas cosas o por qué se suspendió a Rusia, bien suspendido, y no se lo suspende a Estados Unidos. Claro. ¿No? Que lo de Rusia sigo sin entenderlo, ¿no? La otra vez veía una semifinal, un cuarto de final en Wimbledon, en Roland Garros, y las ucranianas que no saludaban a Sabalenka, ¿viste? Y yo digo, ¿qué les pasa? ¿Por qué se escapan del deporte? Entonces ahí volvemos a lo que yo vengo sosteniendo hace 28 años que hago este programa, que la política y el deporte están indisolublemente ligados. Absolutamente, claro. ¿Quién dijo que no? El que dice que no es que no entendió. Y sobre todo en este momento en que el deporte y sobre todo el fútbol ha pasado a tener una penetración cultural en las sociedades que era impensada y que para mí sigue siendo inexplicable y seguramente nociva, porque siempre en esto uno se maneja por la emoción, no por la razón. Entonces la violencia, el perpetuar esto de los nacionalismos, de la tribu, de que si tengo una camiseta tengo que odiar al otro, y es todo tan extraño porque a veces yo digo es para tomarlo risa, porque por ejemplo en nuestro país se juega un clásico y un equipo quiere hacer pedazo al otro y por allá hay otro que ahora después juega la selección y son todos amigos. Claro. Entonces no se entiende. Creo que tenemos que dar un paso adelante en eso, pero para eso también reclamo la intervención urgente de los mecanismos que tiene el Estado para controlar y para mejorar, claro. Es muy difícil si el Estado baja la línea de la violencia que vos tengas receptores que no la tengan. No, bueno, por supuesto, si tenemos yo digo presidente. Bueno, es presidente, ganó o no ganó, ganó con el 50 y pico por ciento de los votos. Como argentino, recordando a los hombres y mujeres maravillosos que hicieron esta patria, ¿no? Pero si el tipo es capaz de agredir, de insultar, ¿con qué derecho? ¿Quién se cree que es este tipo? ¿O quién le hicieron creer que es? Nerón. Porque si es psiquiátrico, bueno, que entonces que se presente a un examen para que digan a ver si puedo seguir o no. Yo creo que de ninguna manera, pero bueno.
Cuando yo decía en los programas políticos que afortunadamente dejé de hacer este año, cuando yo decía que tenía serios problemas psiquiátricos, y de eso puedo hablar, y largo rato, ¿sí? Me miraban con una cara de que no sabían qué estaba hablando. Bueno, la violencia indiscriminada es también una forma de ejercer el poder, sin duda, sobre los que no pueden responder, ¿sí? Bueno, pero también el tipo que necesita ejercer el poder sobre alguien es porque interiormente debe ser muy débil. ¿Por qué tengo que estar yo por arriba de otro? Que eso tiene también que ver con la perversidad de la competencia, ¿no? El fútbol. ¿Por qué tengo que ser yo mejor que ustedes en qué? ¿Por qué? No, la obligación es que yo sea lo mejor que puedo ser yo mismo en todo. Como profesional, como amigo, como, qué sé yo, como padre, como esposo, como... Ese es el verdadero éxito. No está en el resultado. Porque si yo pierdo con ustedes, porque ustedes son mucho mejor que yo, y bueno, no me puede servir como trauma, si son mejores naturalmente. Ahora, si yo le gano a ustedes y ustedes son mucho menor que yo, ¿de qué vale mi triunfo? Y a lo mejor yo ganándole a ustedes no estoy dando tampoco lo máximo de mí mismo, que es lo que yo alguna vez le reclamé a Diego, y que veo que es la gran diferencia que hay en ese sentido con Leo, ¿no? Mientras Leo se preocupa día a día como una hormiguita por seguir construyendo ese imperio maravilloso de título, para hacer lo mejor que él puede hacer, Diego solamente se conformó, porque así yo le dije, vos te conformaste solamente con ser el mejor del mundo. Y como eso te costó muy poco, vos después tiraste los remos en la barca y no te importó. No sé lo que hubiera llegado a hacer si vos que fue cuando él dijo qué jugador hubiera sido si no hubieras tomado cocaína. Pero a la sociedad, a los chicos que miran el programa y a los padres también, que muchas veces los presionan y le exigen, no, que lo dejen tranquilo, pero que sí, que le enseñen que el verdadero éxito es dar el máximo de uno mismo. Si te alcanza para tu vanidad de ser mejor que el otro, y si no es lo mismo, porque estás dando el máximo. Pero aparte Diego se paró contra el poder. Siempre. Entonces, claro, viste, si hay algo que no se le podía criticar era eso. No, al contrario, eso es lo que más rescato. Inclusive yo lo pongo como un valor más importante aún que su capacidad como jugador, porque eso fue una construcción. Y lo de jugador se lo dio la naturaleza. Y una construcción viniendo, claro, de muy abajo. De muy abajo. Pero muy abajo. Del sórdido barrial. Del sórdido barrial. Sí. Preguntas. A ver, Fernando, ¿cuántos Maradona, vos que lo frecuentaste y estuviste con él tantos años, cuántos Maradonas viste vos en la intimidad? ¿Cómo fue ese cambio de Diego? Vos desde el año 83, ¿no? Que estás con él, estuviste con él en el Barcelona. ¿Cuántos nos podés nombrar hasta el Mundial de Sudáfrica que vos conviviste con él? Vos sabés que acerca de eso, yo conté una anécdota que un día, a poco de llegar a Nápoli, me llamó Diego y me dijo, prepárate que media hora te pasamos a buscar porque vamos a cenar a un restaurante que nos invitaron con Claudia y otros amigos. Y bueno, y me pasó a buscar y fuimos. Y cuando llegamos era un lugar maravilloso, a la sombra del Vesubio, al borde del Golfo, con las luces que se reflejaban en el lago, era maravilloso. Y la comida era un manjar también, porque en el sur de Italia se come, y sobre todo aquello ligado al mar, ¿no? Claro. Pero apenas entramos se armó un lío bárbaro, la gente nos empujaba, quería llegar con el papel al autógrafo y entonces te metían el papel en el plato. Bueno, la pasamos muy mal. Y al otro día, cuando íbamos para entrenamiento, Diego manejando, entonces me mira así de manera literal y me dice, qué quilombo anoche, ¿no? Entonces yo lo miro y le digo, sí, mira, de eso quería hablarte. No me invites nunca más a un lugar público con vos porque que te quede claro, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy a estar a la esquina, hacete cargo vos de Maradona. Que sirvió para que él me mirara sonriendo y dijera, sí, tenés razón, pero si no fuera por Maradona, yo todavía estaría en Fiorito, porque tenía ese tipo de salida. De respuesta. Después, yo creo que todos somos más que uno. Nosotros no somos ahora igual que si estás en tu casa, que está mal entendido, claro, que hasta podés usar, qué sé yo, si se te ocurre alguna grosería al pasar, una de vez en cuando. Acá no nos podemos permitir ninguna, porque el lenguaje es uno de los primeros síntomas del deterioro cuando uno lo usa mal. ¿No es cierto? Pero con Diego pasaba. Después Cherky Vialo dijo que él conocía un Maradona padre, un Maradona hermano, Maradona. Yo creo que yo conocía eso, a Diego, que era el tipo espontáneo, creativo, atorrante, pícaro, vago, de enorme ternura con el trato de su familia y de sus amigos, y el otro era cuando ponía el pie
En la calle él tuvo que construirse un personaje para estar a la altura de todo lo que de él, muchos de que cuando él estaba en Fiorito no solamente lo ignoraban, sino que lo despreciaban, pero ahora que estaba ahí lo hacían casi el responsable de que tenía que devolverle ese afecto con conquistas, Claro. ¿no? Y yo digo que eso es un error. Yo jamás a ningún jugador le he pedido otra cosa que trate de ser lo mejor que pueda hacer. Y si eso es así, cuando perdí a Argentina, nosotros estábamos en el cuerpo técnico con Diego, 6-1 en Bolivia, yo le dije a un periodista que preocupado por el resultado, le digo, bueno, pero yo estoy tranquilo porque los jugadores lograron el éxito. Entonces el tipo me miró, ¿cómo lograron el éxito y perdieron 6-1? ¿Y qué me importa? Si dieron todo. Dieron todo y perdieron. Y eso es el éxito, dar todo, no es el resultado, porque muchas veces también se puede ganar con algún tipo de argumento ligado a cosas que vienen con el reglamento, y eso no se puede decir que sea un éxito. Edgar Selgán de San Luis, Ariel querido, veo un poquito como puedo trabajando. Mis saludos al capo invitado, orgullo que trabajó junto a Diego en Racing, siempre el único programa de Racing que defiende al club institución. ¿Le querés hacer alguna pregunta? Sí, yo quiero preguntarle al profe, hubo algunas, justo contabas esta anécdota de que saliste a comer con Diego, con la familia, que fue un lío bárbaro por la cantidad de gente, molesto, pero había algunas notas de Diego que le decían, si puedes ser otra persona por un día, ¿qué serías? Y él dice, no, yo sería Maradona. Y era literalmente esa expresión. Sí. No le importaba esa molestia. Porque Maradona lo había sacado del barro. Maradona le había permitido hacer realidad un sueño que cuando estaba en Fiorito era utopía. Porque él sabía que cuando estaba ahí no solamente lo ignoraban, sino que lo despreciaban porque era un negrito villero. Sí. Entonces no, él quería en cada momento de su vida, por más que a veces la pasaba muy mal, ser mal. Yo creo que Maradona fue el culpable de haber agarrado a Diego y haberlo revolcado por todos lados y haberlo hecho pedazos. Pero bueno, sin él, sin ese Maradona, como me dijo él hubiera seguido estando en Fiorito y su familia padeciendo lo indecible por culpa de la perversidad de un sistema que hoy sigue igual, porque hoy, aunque parezca mentira, pasaron tantos años, pero en nuestro país hay casi 5.500 barrios, asentamientos y Villa Miserias para una población de casi 6 millones de habitantes, de chicos que también hoy siguen sufriendo la misma indiferencia y el mismo desprecio de la clase política y de una gran parte de la sociedad. Ahora, el día de mañana vienen con una copa y esos mismos tipos los llevan a las mansiones, le hacen creer que los quieren y no los quieren, lo necesitan, pero lo siguen despreciando, ¿no? Es más, no lo quieren, los desprecian. Mensajes, espérate, acá tenía uno interesante. El ingeniero Darío Pistacchi dice: a Fernando Signorini, Ariel, no lo conozco personalmente, pero si Diego hablaba de él con respeto y va a tu programa, tiene doble validación como buen argentino. Necesitamos más personas como él en el fútbol y en nuestra vida cotidiana. Andrés Chazarreta, desde Puerto Madryn, un fenómeno el invitado. Alejandro Alfano, el doctor Alejandro Alfano desde Luján, seguí llevando este tipo de invitados. Agustín Ponti, que es el capo de la Comuna 15, dice: un lujo el invitado, realmente vale la pena escucharlo. Daniel dice: un saludo especial para el señor Signorini, los viejos hinchas de Racing lo tenemos presente junto a Diego. Vos tenés todas las anécdotas. Vos estuviste en 4 mundiales. Sí. 2, 3 con Diego. En los 4. Los 4 con solamente Diego. Que el último como preparador de la selección y los otros 3 con él. Claro. Yo, los 6, 7 meses que estuve en Racing, yo me acuerdo lo que era la locura de la gente. Yo me imagino que debes tener anécdotas. Yo me acuerdo de ir en Mendoza, jugaba Racing un torneo de verano y era imposible, imposible. Me pedían entrar al hotel, yo estaba parado, yo en ese entonces había empezado el programa hacía 2 años, había salido de un consultorio, de un hospital. Para mí era muy nuevo, no que me extrañara, pero era muy nuevo el tema del desenfreno. Me agarró el gerente, el dueño, el gerente, el Guentala, y me dijo: por favor, haga algo.
porque si no tenemos que llamar al ejército para que la gente no se meta dentro del hotel. Sí, fue maravilloso cuando estuvimos la primera pretemporada en Santa Teresita, junto con Carlos Fren, con el Bicho Ahí yo no fui, Pesolano. fue mi camarógrafo y mis periodistas. Claro, con Elvio Pablo Rosso también, en el Hotel del Golf de Santa Teresita. Claro. Y fue una convivencia, pero maravillosa, porque llegaba Diego y era como que los jugadores estaban en trance, ¿no? Era como, lo veían como algo, qué sé yo lo que representaba. Yo tendría que haber sido jugador para saber lo que hubiera representado, ¿no? Pero no, era maravilloso ese carisma, ese aura que tenía. Dice, ¿cómo puede ser? Yo, salvo esa foto famosa de Corda, del Che, que está con los cabellos al viento, una vez en una presentación que se hizo en La Habana, yo no veo una imagen más poderosa desde ese punto de vista del carisma que la de Diego gritando un gol. Son vos lo ves una vez y te quedan para siempre. Y en algo también se acercaban y se asemejaban el Che y Diego. Yo no sé si al Che le hubiera gustado ser Maradona. A lo mejor sí, porque le gustaba el fútbol. Era hincha de Central. De lo que estoy seguro que a Diego le hubiera encantado ser el Che, ¿no? Claro. Porque había una cosa que yo muchas veces recurro a los símbolos, y cuando el Napoli iba a jugar a los partidos del norte de Italia, donde el sur era brutalmente despreciado, Denigrado. claro, pero las banderas del Che y de Diego flameaban, y había un momento en que parecía que se buscaban, y que se enredaban, y que se abrazaban, y que se separaban, y era una cosa maravillosa, porque después, con el tiempo, una vez fue Calica Ferrer, íntimo amigo del Che, que tiene 97 años y vos viera cómo está, íntimo amigo de la infancia en Altagracia, fue cuando estábamos en la selección para el Mundial del 2010 y se encontró con Diego. Y vos no sabés el abrazo que le dio Diego, porque era como una manera, como a mí me pasa muchas veces que me dicen, quiero que me abracen los brazos que abrazaban a Diego. Bueno, Diego... Mirá esa foto. Claro, Diego pedía el abrazo, claro, de aquel que había abrazado al Che, el querido Calica Ferrer, ¿no? Claro. Me imagino que, digamos, en todo esto, cuando él se para de manos contra la FIFA, debe haber sido muy fuerte el tema de los arbitrajes. Yo me acuerdo, creo, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero ¿se acuerdan cuando Baba lo echó en Avellaneda? Baba, que creo que tenía primer grado con esfuerzo. Contra Independiente. ¿No? Baba era un semi-analfabeto, pero era uno de los árbitros preferidos de Grondona, y lo echa. Y me acuerdo que en la línea de Cal dijo, pero carajo, otra vez a mí. Sí. Como que los árbitros se hacían famosos, claro, jodiéndolo a Diego, ¿no? Que claro, no lo podían joder en la cancha, lo jodían en su función de técnico. Sí, yo me acuerdo de una anécdota que es muy interesante de César Menotti con Diego. Diego era muy joven todavía, y César le dijo, Diego, vos te tenés que preparar para el día que no juegues más al fútbol. Y le contó la anécdota entonces de Jesse James, que era un pistolero famosísimo, Claro. que cuando tenía las pistolas nadie se le acercaba, todo el mundo lo respetaba. Dice, bueno, tu pistola es la pelota, mientras vos la tengas no se te va a acercar nadie, pero te tenés que preparar para el día que ya no la tenga más. Y fue profético, porque así como Jesse James un día fue a un salón en el desierto de Arizona y había un cuadro que estaba un poco torcido, y él, que era un esteta, dejó las pistolas en la mesa, subió una mesa, comenzó a enderezarlo, a arreglarlo, y vino uno, agarró la pistola y lo mató por la espalda. Y lo mató, claro. Y a Diego lo mató también el poder por la espalda, cuando ya él no podía hacer uso de la pelota, que era su pistola, porque así de miserables son los que detentan el poder generalmente, que mientras estos chicos les dan la posibilidad de trascender a través de ellos, bueno, entonces sí, como decía, los invitan a la mansión, les hacen regalo. Ahora, cuando el limón no tiene más jugo, nadie más se acuerda de ellos. Por eso tienen que tener mucho cuidado los jugadores de hoy respecto del futuro, y de saber cuáles son los buenos y cuáles son los malos, porque de amigos del campeón está lleno el mundo, ¿no? Vamos un poco a Racing y seguimos con Fernando después. La reserva está
En cuartos de final, Bien. porque le ganó 3-2 a Talleres como visitante y hubo doblete de Lalo Milito. ¿Te suena ese apellido, Ari? Mirá vos. El tercero fue de Samir Mesa. La Academia peleó hasta el final el partido y pudo traerse la victoria para entrar a los cuartos de final, que va a enfrentar nada más y nada menos que Independiente, con día y horario a confirmar en el estadio vecino, vamos a decir. Así que la reserva no tendrá puedo ir. y podrá ir acreditado seguramente. No puedo ir. ¿Por qué no? Ahí no puedo pisar. Ah, ¿no? No. Bueno, Tengo intentaremos la entrada estar. interdicta ahí. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué le habrán hecho? Su religión no se lo Algo permite. habrán hecho. Veníamos hablando en el auto, ¿no? Bueno. Este chico es el hijo de Diego. Sí, es De el Diego hijo. Milito. ¿Qué edad Sí. tiene? A ver, poné la nota, por favor, con el hijo Lalo de Diego. Milito. Leandro Milito. Qué bueno. A ver, sabíamos que este partido iba a ser complicado, son cosas que pueden pasar, parte del fútbol, pero como te dije recién, mi grupo está preparado para estos momentos difíciles, ya hemos podido sacar partidos difíciles adelante y hoy era nomás. Nos hemos enfocado en nosotros, no importa lo que nos toque, vamos a ir y vamos a plantar batalla. 18 años Bueno, tiene Leandro Milito. Ese es el concepto. No importa quién nos toque, nosotros vamos a ir y vamos a dar batalla, que era el concepto de Diego, ¿no? Claro. Era la postura permanente. La otra vez recordábamos con mi mujer el mundial, el famoso mundial de Italia, cuando puteó a todo el estadio porque silbaban el himno. Sí. Qué postura distinta a las de estos muchachos de ahora, ¿no? El tipo tenía la camiseta argentina en la piel y realmente lo defendía desde muy adentro, ¿no? Le importaba un soto de nada, ¿no? Un mundial donde nos perjudicaron notablemente, ¿no? Sí, sobre todo en la final. En la final, inventaron un penal. Sí, pero además nos dieron uno en el 0-0 a Gabriel Calderón, con el árbitro de frente y a 3 metros de distancia, que está la filmación, que no se puede creer cómo no cobró ese penal, y mucho menos después que cobró el otro, que estaba de espalda y estaba lejos, y sin embargo lo cobró. Por eso, bueno, en el fútbol, Y aparte- lo que pasa es que yo nunca me quejo de los resultados ni de los árbitros, porque cuando me favorecen, yo no digo, no, te Claro. equivocaste, y entonces cuando me perjudican, no digo... Pero tenés una ventaja, vos alguna vez te favorecieron, a nosotros nunca. Claro, nosotros nos cagaron siempre. Encima ahora con este obeso que está en Viamonte, que se fueron de Viamonte, ¿vio? Se fueron a Pilar. Sí, han cambiado ¿Vio? la sede. La justicia de mierda de este país hace este tipo de cosas. No sé, este muchacho que está allá en la punta trajo algo para que pasemos. Yo no soy muy amigo de hacer estas cosas porque como yo siempre los quiero, los amo, No. pero este muchacho, mire con esa cara de bueno que tiene ahora que le creció el pelo, que no lo agarraron en una peluquería para caninos, ¿Qué peluquería? trajo algo y lo quiso poner, y como este programa, yo soy democrático, los peronistas somos democráticos, miren lo que trajo Luciano. A 13 años. Junio de 2013, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Independiente sigue en zona de descenso. La crisis se pasea por las calles. Y la tristeza del rojo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó, no sé cómo fue, pero de lo que estoy seguro es que se van a la B. Bien, los fusilados de Racing, proyección y debate con el director Rodolfo Petris
sábado 20 de junio a las 19 horas, Sala Lúcida, Cabildo 4740, Ciudad de Buenos Aires. A Rodolfo Petri ya lo tuvimos en el programa presentando a la película. Sé que te habían invitado. ¿Cuándo es? Es el sábado que viene a las 19 horas. ¿Pasado mañana? Sí, Pasado pasado mañana, porque Rodolfo me dijo que te había... Me parece que puedo ir. Ah, bueno, porque me dijo que Sí, estabas sí, me en invitaron. duda. Ah, mirá. Me invitaron, sí, cómo no. Andá porque vale la pena. Sí, Realmente vale la pena. Leo Rothman dice: felicitaciones por el invitado, como siempre, excelente programa, abrazo fraterno. Gracias, Leo. Le damos la bienvenida al artista. Usted es un artista, Fernando, ¿no? Un gusto para mí. Gustavo Marcelo Como Moró. decían recién, estrechar la mano de quien fue mi ídolo máximo en el fútbol, para mí es como decías del abrazo, o sea que es muy, muy similar. Y bueno, me quedaría horas escuchándote, las anécdotas y las metáforas que utilizás son espectaculares, así que en mi caso eso, decirte que bueno, te felicito por tu trabajo y por tu trayectoria. No, yo te felicito a vos por ser artista, porque es una de mis ambiciones en la vida, haber sido artista de algo. Porque, por ejemplo, a mí me encanta la música, pero yo no tengo oído ni para tocar el timbre, pero me encanta la música, me encanta la pintura, me encanta la literatura, todo expresión de arte, porque en serio, y más en este momento que estamos viviendo, si no nos salva la cultura, ¿quién nos salva, nadie, no? Entonces nos salvan. Alguna vez dije que si yo tuviera el poder de designar quiénes tienen que llevar adelante los destinos del país y del mundo, yo elijo a los artistas, porque ellos están mucho más cerca de la sensibilidad, que para mí es la mayor de las virtudes en los seres humanos, ¿no? Bueno, yo le decía a Walter Fernández el jueves pasado que yo no puedo cantar ni abajo la ducha, y que lo escucho a él, ¿viste? Y digo, bueno, aunque sea, saliste del fútbol y te enganchaste en un lugar donde realmente podés ser vos, ¿no? Y podés seguir manteniendo tu presencia. Y es esto que decís, ¿no? Bueno, el hombre es caricaturista. Si no te gusta, tenés que decir que te gusta igual. Igual, estoy obligado. Un pequeño... Si no te gusta... Un pequeño... si no te gusta mostrar a la cámara, tenés que decir... Ay, qué bien. Te operé la gorra, eso sí. La gorra. Sí, no, yo empecé a usar gorra cuando se me declaró el glaucoma de ángulo abierto, porque yo me saco la gorra, cierro los ojos, porque me hace mucha fotofobia. Así que bueno, espero que te guste, con mucho cariño y respeto. Bueno, se van a reír mucho mis hijos, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Te preguntaba, Luciano, sobre Maradona en el Sevilla. Yo tengo una pregunta aparte de esa, pero contestarle primero la anécdota que contaste acá off de cámara, que me pareció excelente, con Bilardo. Y la pregunta que viene después es: ¿con quién tuvo mejor feeling Diego? ¿Con Bilardo o con Menotti? Pero primero contar lo de Sevilla, que creo que a la gente le va a gustar mucho. Sí, no, porque yo en la pausa le contaba que estando en Sevilla, Carlos Bilardo tenía un programa de radio en una emisora local. Entonces un día trataba distintos temas, y un día llevó a una sexóloga que era andaluza y por supuesto muy simpática, y entonces en un momento le dijo, cuando comenzó el programa, bueno, doctora, la hemos traído aquí para hablar del problema del sexo. Y entonces ella, con todo ese salero, lo miró con los ojos casi riéndose y le dice: pero mister, por favor, que el sexo nunca es un problema, en todo caso es siempre una solución. Entonces ahí Carlos se quedó sin ninguna pregunta, claro, ¿no? Porque ella fue muy contundente. Y después la etapa de Diego en Sevilla también fue maravillosa, en tanto y en cuanto el respeto y la admiración que tenía no solamente la gente, sino los jugadores. Mirá que estaba Davor Zucker, por ejemplo, que después fue goleador de un mundial, mejor jugador, fue presidente de la federación. Estaba Diego Pablo Simeone, el Cholo también dentro del equipo, y fue también la ciudad misma y el entorno hacía que viviéramos
qué sé yo. Nada comparable a Nápoles, ¿no? No, eso no. En Napoli hay que sacarlo, así como hay que sacarlo a Diego y a Leo cuando se compara con los jugadores, y a lo mejor a Pelé también. Los otros son humanos y estos son extraterrestres. Bueno, Napoli también. Napoli es completamente distinto, todo no tiene nada que ver con nada. Es la ciudad que yo con la que más me he compenetrado y de alguna manera sentido también parte de ella. Yo la extraño para siempre por su paisaje, pero más que nada por su gente, porque paisajes hermosos, comidas, bebidas, moda hay en todos lados, pero la gente es lo que hace la diferencia, para bien o para mal, porque por ejemplo estuve varias veces en Monte Carlo y el francés en esa zona es mucho más frío que un bufoso. Claro, que después cuando lo conocés, gente maravillosa también, pero tarda mucho en empatizar, ¿no? Y en lograr una relación armoniosa y sencilla. Pero el napolitano es increíble, no solamente en Nápoles será esa. Vos sabés que yo fui al San Paolo, que ahora se llama Diego Armando Maradona. Yo fui y me acredité. Entonces cuando me acredito, fui a ver, Nápoles estaba comprometido con el descenso y jugaba un partido chotísimo con con un equipo que después terminó yéndose a la B. Y cuando me acredito, claro, pongo medio Racing, una pasión celeste y blanca. Y cuando entré, me vino a buscar el presidente de prensa del Napoli y me dijo: Racing es el equipo que Diego fue entrenador, alienatore. Le digo, claro, Racing es el equipo que Diego estuvo 6, 7, 8 meses. Y Racing va a jugar contra el Napoli en el 87. Con Coco Basile y el Panadero Díaz. Fueron y jugaron en Avellino, no jugaron en Napoli. Yo recuerdo que estaba en la cabina de transmisión y lo recuerdo a Víctor Hugo Morales en un calor insoportable y él tomando mate y transmitiendo ese partido. 4-1, le hicieron precio, una victoria del Napoli terrible, había sido. Sí, pero recuerdo que fue un momento muy, muy simpático también, porque reencontrarse con argentinos, más allá del resultado, era siempre atractivo, ¿no? Ese Napoli tenía unos jugadores, el brasileño Careca, Alemão, tenía unos chicos, Baresi, Carnevale, el central, ¿cómo se llamaba el central? Jugaba Rénica, jugaba Ferrara, claro. Ciro Ferrara. Sí. Tenía unos jugadores que tocaban en la misma orquesta, ¿no? Por eso imagínate que en 7 años de Napoli, y un equipo que nunca había ganado nada, Diego ayudó, obviamente con sus compañeros, porque no es un deporte individual. 2 escudetos, una Copa Italia, una Supercopa y la Copa UEFA. La UEFA. Y perdió otro campeonato con el Milan, llevando 5 puntos, faltando 5 fechas en campeonato de 2 puntos, con 3 partidos de local, 2 de visitante, y no sé lo que pasó ahí, y perdió ese campeonato. Si no hubiera sido una estrella. También participó de la Copa de Campeones, a donde quedó afuera después de un partido contra el Real de Madrid, que se jugó en Madrid a puertas cerradas, y en Nápoles explotó el estadio. Empataron el partido de vuelta, pero el Madrid pasó por el triunfo en el Bernabéu, ¿no? Sí, no, la saga de Diego en Nápoles, bueno, por eso ha pasado a ser un poco esa cosa mística de San Gennaro. Es más, una vez cuando fue al segundo policlínico a sacarse sangre para unas pruebas que ordenaba y exigía la Federación Italiana de Gioco Calcio, como dicen, para empezar el campeonato, el enfermero, después de que se hicieron los análisis, llevó el tubito con la sangre y lo puso al lado de la imagen de San Gennaro para ver si se producía el milagro de la liquefacción. Completamente loco. Sí, Nápoles es una ciudad aparte. Yo tuve la posibilidad de ir y ahí también Diego te da un acceso te escuchan, saben que sos argentino, argentina, y es que llevas sangre maradoniana. Eso es lo que te dicen los napolitanos. Además son tan imaginativos, ¿no? Que, por ejemplo, recuerdo cuando cayó el muro de Berlín, y a los 2 días vendían pedazos de ladrillo que decían que era del muro. Y hay una peluquería que está en uno de los barrios populares de Nápoles, que tiene todo adentro de una especie de cosa de vidrio, no como una cúpula,
Un cabello. Sí, es el bar Nilo. Cabello de El bar Maradona. Nilo tiene ¿Sabe de el quién debe ser el capello cabello? Maradona. Sí. Mirá, Claro, por eso Tiene digo cómo también se una- comprueba, pero es el cabello de Diego. También dice que hay una lágrima. También, y además han transformado el Quartiere Hispanioli, que cuando Partido español. nosotros estábamos en Nápoles, era un barrio, no podíamos entrar. No podías podíamos entrar. porque no sabía si salía. Sí, sí. Pero ahora lo han transformado en el segundo lugar más visitado de Italia después del Coliseo. ¿El Quartiere español? Quartiere Hispanioli, pero son miles y miles y miles de turistas que todos los días de todo el Mirá mundo. que era bravo, ¿eh? Por eso digo que acá todavía no descubrieron la importancia que tendría si, por ejemplo, el Ministerio de Cultura de la Nación, junto con la AFA y la Secretaría de Deporte, compraran la casa de Diego en Fiorito, la transformaran en museo, vendría gente de todo el mundo. Sí, sí. Y serviría también para mejorar las condiciones del barrio, ¿no? Pero ¿Preguntas? No, yo no tengo muchas preguntas para hacerle. Yo prefiero darle mi tiempo a él y que hable él. Yo cuando hay una persona como él, prefiero escuchar. Me decía Marcelo que cuando yo le dije que venías, me dijo, bueno, le voy a hacer una caricatura. Le digo, bueno, dale para adelante. Si le quieres hacer una caricatura porque el tipo te cae... Está muy bien, claro. Y ahí estás para la eternidad. Y vos sabés que yo tenía una persona amiga que era caricaturista también en Ibiza. Ajá. Y vivía como un jeque árabe, porque era increíble. Había una familia, entonces él sin decir nada estaba la familia con los chicos, y ahí es un turismo bastante opulento de poder. Y después le presentaba la foto, la caricatura a los padres, pero no se la daba en el lugar, no, se la iba a dar a la noche en tal restaurante, porque entonces la gente iba al restaurante y él recibía además un porcentaje argentino, tenía que ser, ¿no? Claro. Alguno le pegaría, ¿no? Seguro. En estos mundiales Diego estaría muy enojado, ¿no? Sobre todo estos dos últimos. Sí, decididamente, claro. No estaría para nada de acuerdo, y yo creo que en cierto sentido haría lo que yo he decidido hacer con este mundial. Yo me niego a ver ningún partido que se juegue en territorio de Estados Unidos, primero porque la FIFA tendría que haber tomado con Estados Unidos la misma decisión que tomó con Rusia por la invasión de Ucrania y que le prohibió la participación en Qatar. Entonces, si la FIFA no hizo eso, bueno, yo no voy a ser oveja del rebaño, no van a utilizar lo que mi atracción por el fútbol para agarrarme de la nariz y llevarme. No voy a ver absolutamente ningún. Voy a ver algunos que se jueguen en México. Esta noche voy a ver. ¿Y lo dirán? A México, sí. Increíble, lo dirán. Bueno, lo dirán. No, y el árbitro somalí. El árbitro. Lo del árbitro es inconcebible, ¿viste? Y bueno, tratarlo como un terrorista al pobre tipo. Está bien, Ariel, pero yo digo. Tratan también y discriminan de la manera brutal que discriminan los jugadores de Irán, por ejemplo, ¿no? Pero digo, ¿cómo? Los jugadores no son tan sensibles al problema de los... ¿Por qué no se ponen todos de acuerdo? Dice. ¿Por qué no? No se juega, de esta manera no hay jugamos. un Diego Maradona en esta tierra. Claro. Bueno, por eso, porque entonces esto no va a cambiar absolutamente nunca y los jeques árabes van a seguir siendo más importantes que los jugadores de fútbol. Y el fútbol es un hecho cultural. No nació para el gran negocio. Ahora que después sí se puede, pero nunca perder la esencia de su valor formativo. El fútbol nació como tantas otras expresiones culturales para mejorar al ser humano, no solamente como deportista, sino también como individuo, ¿no? Créase o no, se pasó la hora. ¿Ya se pasó? Ya se pasó. Bueno. Muy mal no la pasaste. No, la pasé muy bien. Gracias por venir. Yo sé el afecto que tenés por Racing. Y bueno, para toda la gente que nos vio, para los que mandaron mensajes. Yo siempre digo que a veces cuando hay pocos mensajes es porque la gente se queda atrapada con los invitados. Y que después empieza a mandar mensajes, claro, reacciona a posteriori. En realidad muchas gracias por estar con ellos que son más jóvenes y bueno, yo sé que cada vez que te llamo... Perdón, te voy a llevar muy atrás en el tiempo. La primera vez que yo tuve idea de que había un equipo que se llamaba Racing, yo todavía vivía en Lincoln, porque mis padres que eran de Buenos Aires se habían hecho cargo de una empresa de elaboración de subproducto ganadero. ¿Y sabés quiénes iban a visitarlo porque eran clientes? Una familia de apellido Chamizo. Claro, Chamizo Ondar. Claro, pero de la década de 50. Claro. Desde entonces creo que Racing fue Racing con Ferro, porque también había una parte
de la familia que eran de Caballito, pero Racing y Ferro fueron los dos primeros equipos de los que tuve noticia, ¿no? Gracias de nuevo y hasta la próxima. Hasta que te vuelva a invitar. Espero que venga Fue a seguir. Fernando Signorini con la misma pasión y manías de siempre. Y bueno, nos volvemos a encontrar el jueves que viene con Alejandro Apo. Fernando estuvo 4 mundiales, Alejandro Apo estuvo en 11. Nada menos. Va a Es tener... mucho mayor que yo, bueno. Claro, un tipo grande, claro. Chau, pásela muy bien.